Es el 7 de agosto de 1942. El sol apenas asoma por el horizonte sobre las Islas Salomón cuando la primera oleada de infantes de marina estadounidenses desembarca. Por primera vez en toda la guerra, Estados Unidos no se retira. Attica, y el hombre responsable de cada una de esas 19,000 personas que pisan esa isla selvática, húmeda y plagada de enfermedades, está en la cubierta de un buque de transporte, observando con binoculares, sabiendo con absoluta certeza que, una vez que esos hombres desembarquen, no hay garantía de que la Armada pueda traerlos de vuelta a casa. En 48 horas, la situación se convertirá en una catástrofe que nadie en Washington se atrevió a predecir. La Armada sufrirá una derrota devastadora en el mar y se retirará, llevándose consigo los buques de suministro, dejando a esos infantes de marina varados en una isla rodeada por fuerzas japonesas con provisiones para apenas unos días, la mitad de su munición aún flotando en el agua y sin ningún tipo de cobertura aérea. Al general en esa playa se le comunicará, sin rodeos, que no llegarán refuerzos, que él y sus hombres, a todos los efectos prácticos, están solos. Durante 6 meses, soportando el calor tropical y las lluvias torrenciales, la malaria y la disentería, las cargas Banzai en plena noche y los bombardeos aéreos que se sucedían puntualmente cada tarde, ese general y sus infantes de marina resistirán, sufrirán, sangrarán, enterrarán a sus muertos en la tierra roja de la selva, y no cederán ni un ápice. Su nombre ha caído en el olvido para el público en general. Nunca alcanzó la fama de figuras como Patton o MacArthur. Jamás buscó protagonismo ni atención mediática. Sin embargo, la isla que defendió y la batalla que ganó contra todo pronóstico cambiaron por completo el rumbo de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿quién era ese hombre que estaba en esa playa y qué tipo de vida pudo haberlo preparado para la lucha más desesperada en la historia del Cuerpo de Marines? Su nombre era Alexander Archer Van de Grift. Y esta es su historia. Archie Van de Grift, como lo llamaba su familia, nació el 13 de marzo de 1887 en Charlottesville, Virginia, en pleno corazón del sur de Estados Unidos. Creció bajo la larga y silenciosa sombra de la Guerra Civil, rodeado de hombres que habían luchado bajo las órdenes de Lee y Jackson, quienes hablaban de la guerra no como historia antigua, sino como una herida abierta. Su abuelo había servido en la Confederación, y las historias de aquella guerra, de valentía en condiciones imposibles, de hombres que cumplían con su deber cuando la causa parecía completamente perdida, se entretejieron en su infancia como hilos en una colcha. Charlottesville era una ciudad universitaria, marcada por los ideales de educación y civismo de Thomas Jefferson, y Van de Grift asimiló tanto la refinada cultura de la aristocracia virginiana como las duras lecciones de un sur que aún se recuperaba de la derrota. Era un buen estudiante, serio y de determinación silenciosa, el tipo de chico que escuchaba más de lo que hablaba. Su padre, un exitoso contratista, esperaba que su hijo se dedicara a algo respetable, derecho, tal vez, o negocios. El joven Archie tenía otros planes. Había oído hablar del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, y cuanto más oía, más convencido estaba. En 1908, a los 21 años, solicitó ingreso en la Academia Naval de Annapolis, con la esperanza de ser admitido, pero no había plazas disponibles. Lejos de desanimarse, aceptó directamente el nombramiento de subteniente en el Cuerpo de Marines, un camino que requería aprobar un examen competitivo en Washington. Lo aprobó sin dificultad y se presentó a filas en enero de 1909. El Cuerpo de Marines que recibió a Van de Grift era una organización pequeña y aguerrida, acostumbrada a ser enviada a lugares a los que nadie más quería ir. En la primera década del siglo XX, eso significaba el Caribe, Centroamérica y Filipinas. No se trataba de las grandes batallas campales de la guerra europea, sino de duras y agotadoras campañas en la jungla contra guerrillas, operaciones que exigían improvisación, tenacidad y la capacidad de mantener a los hombres luchando incluso cuando estaban exhaustos, enfermos y muy lejos de casa. Van de Grift pasaría años aprendiendo todas estas lecciones de primera mano. Sirvió en Cuba y Panamá. Participó en la ocupación estadounidense de Veracruz, México, en 1914, una tensa operación que estuvo a punto de convertirse en una guerra abierta. Fue enviado a Haití en 1915, cuando el país se sumió en el caos tras el asesinato de su presidente, y permaneció allí durante años, ayudando a pacificar una zona rural repleta de combatientes irregulares llamados cacos, que conocían el terreno mucho mejor que los estadounidenses. La campaña haitiana fue brutal y poco glamurosa, librada bajo el calor y el barro,
y le enseñó a Van de Grift algo esencial sobre la naturaleza de la guerra que le serviría el resto de su vida, que las batallas no se ganan solo con una potencia de fuego superior, sino con la voluntad tenaz e inquebrantable de los hombres que luchan. También sirvió en Nicaragua, donde la guerra civil y los intereses comerciales estadounidenses crearon una combinación explosiva. Para cuando regresó a Estados Unidos en la década de 1930, Van de Grift había acumulado más experiencia real en combate que casi cualquier otro oficial del ejército estadounidense. Además, se había forjado una reputación de hombre de una serenidad excepcional. Discreto, sin grandes gestos, pero confiable de una manera que inspiraba profunda tranquilidad. Era el oficial que uno quería tener a su lado cuando las cosas se ponían realmente difíciles. Durante la década de 1930, mientras el mundo se sumía en la oscuridad y el espectro de otra gran guerra comenzaba a tomar forma, Van de Grift ascendió progresivamente en el escalafón militar. Asistió a la escuela de guerra del ejército. Sirvió en China, donde observó a las fuerzas japonesas operar con una crueldad que le hizo comprender la clase de enemigo que serían si alguna vez se desatara la guerra. Fue ascendido a general de brigada en 1940 y a general de división en marzo de 1942, apenas 3 meses después de que Pearl Harbor destrozara cualquier atisbo de complacencia estadounidense. Tenía 55 años. Nunca había comandado tropas en una operación anfibia de gran envergadura. Nunca había combatido contra un enemigo moderno y tecnológicamente avanzado. Pero, sin saberlo, llevaba más de 30 años preparándose precisamente para este momento. En mayo de 1942, Van de Grift recibió el mando de la Primera División de Infantería de Marina, que en ese momento se entrenaba en Estados Unidos y se preparaba para su despliegue en el Pacífico. El plan, según lo entendió, era que su división tendría varios meses para completar su entrenamiento antes de entrar en combate. Ese plan duró exactamente lo que tardó alguien en avistar algo en una fotografía aérea tomada sobre una pequeña y recóndita isla del archipiélago de la Salomón llamada Guadalcanal. Los japoneses estaban construyendo un aeródromo allí. Si lo terminaban, los aviones con base en tierra que operaran desde ese aeródromo podrían amenazar toda la línea de suministro entre Estados Unidos y Australia, estrangulando potencialmente el esfuerzo bélico aliado en el Pacífico antes de que realmente comenzara. Se decidió al más alto nivel que el aeródromo debía ser tomado, y debía ser tomado de inmediato, antes de que los japoneses lo completaran. La Primera División de Infantería de Marina, la división de Van de Grift, era la única fuerza disponible. Sus hombres recibieron 6 semanas para prepararse para una operación que, según la doctrina, requería 6 meses de planificación. Van de Grift se opuso, enérgicamente por escrito, argumentando que su división no estaba preparada, que sus suministros eran insuficientes y que la planificación se estaba llevando a cabo con demasiada prisa. Su objeción fue desestimada. La operación se programó para el 7 de agosto de 1942. Guadalcanal. El nombre apenas era conocido por la mayoría de los estadounidenses antes de aquel verano. Era una isla selvática del tamaño aproximado de Connecticut, cubierta de densa selva tropical y hierba kunai que crecía más alta que un hombre, atravesada por ríos que se desbordaban sin previo aviso, habitada por insectos, cocodrilos y una guarnición japonesa que, aunque inicialmente sorprendida, demostraría ser una de las más tenaces de toda la guerra. El clima era implacable. Temperaturas que superaban los 100 grados, seguidas de lluvias tan intensas que podían inundar una trinchera de la noche a la mañana. La malaria no era un riesgo en Guadalcanal, era una certeza. Los desembarcos iniciales del 7 de agosto fueron mejor de lo esperado. Los marines desembarcaron simultáneamente en 2 puntos, la fuerza principal en Guadalcanal y una fuerza secundaria en las islas más pequeñas de Tulaji y Gabutu-Tanambogo, al otro lado del estrecho, al norte. El desembarco principal transcurrió prácticamente sin oposición. La guarnición japonesa huyó a la selva. Pero en Tulaji y las Islas Gemelas, los combates fueron feroces e inmediatos. Los defensores japoneses no retrocedieron ni se rindieron, y tuvieron que ser eliminados casi individualmente, cueva por cueva, búnker por búnker. Los marines perdieron a más de 200 hombres en esos 2 primeros días y aniquilaron a casi todos los del bando contrario. Una vez en tierra, Van de Grift actuó con rapidez. Sus ingenieros se apoderaron del aeródromo, casi terminado, y comenzaron a trabajar sin descanso para finalizarlo. El 20 de agosto, los primeros aviones estadounidenses, 19 cazas Wildcat y 12 bombarderos en picado Dauntless, aterrizaron en lo que los marines habían bautizado como Campo Henderson, en honor a Mayor Lofton Henderson,
aviador de la Infantería de Marina caído en la batalla de Midway. Ese aeródromo se convertiría en el corazón de toda la campaña de Guadalcanal, el punto estratégico que ambos bandos consideraban clave para todo, el lugar donde morirían hombres en cantidades extraordinarias durante los siguientes 6 meses. Pero antes de que llegaran esos aviones, incluso antes de que el aeródromo de Henderson estuviera operativo, la situación ya se había vuelto desesperada de una manera que nadie en Washington había previsto por completo. La noche del 8 de agosto, una fuerza naval japonesa arrasó lo que los estadounidenses denominaron el Estrecho, el canal que discurre entre las islas del archipiélago de la Salomón, y, en una acción nocturna que duró menos de 1 hora, hundió 4 cruceros aliados y dañó varios más. Fue una de las peores derrotas en la historia de la Armada de los Estados Unidos. Y tras la batalla, el comandante naval estadounidense, el vicealmirante Frank Jack Fletcher, tomó una decisión que Van de Grief jamás perdonaría del todo. Retiró su grupo de portaaviones de las aguas que rodean Guadalcanal, alegando escasez de combustible y el peligro para sus barcos. Los buques de transporte, aún cargados de suministros y municiones, lo siguieron. Van de Grief se quedó en la playa y vio cómo los barcos desaparecían en el horizonte, sabiendo que todo lo que sus hombres necesitaban para sobrevivir se alejaba con ellos. Lo que siguió fue un asedio sin precedentes para la mayoría de los estadounidenses en el siglo XX. Los 19,000 infantes de marina de Van de Grief quedaron aislados. Contaban con escasos recursos alimenticios. En las peores semanas, los hombres se vieron obligados a comer 2 raciones diarias de arroz japonés capturado. Tenían munición suficiente para combatir, pero apenas. Durante las 2 primeras semanas, carecieron de apoyo aéreo fiable. Además, se encontraban rodeados en una isla a la que los japoneses enviaban refuerzos masivos por mar y de noche, mediante una serie de incursiones de destructores a través del estrecho que los infantes de marina bautizaron como el Expreso de Tokio. Los japoneses lanzaron todo lo que tenían contra Henderson Field. Lo bombardearon desde acorazados y cruceros apostados en alta mar durante la noche, disparando tantos proyectiles pesados que los marines usaron los que no servían como material de construcción. Lo bombardearon desde aviones con base en Rabaul, a menudo 2 veces al día, en formaciones que se volvieron tan predeciblemente puntuales, llegando alrededor de mediodía y de nuevo a final de la tarde, que los marines apodaron a los bombarderos japoneses diarios lavadora Charlie y Louis el Piojo, un humor negro nacido de hombres que habían decidido, colectivamente, que reír era mejor que volverse locos. En tierra, los japoneses lanzaron una serie de asaltos frontales sangrientos y feroces que, en última instancia, fracasaron, aunque cada uno costó muy caro a los marines. La noche del 21 de agosto, el teniente coronel Ichiki Kiyonao dirigió a una fuerza de casi 1,000 soldados japoneses en una carga audaz a través de la desembocadura del río Ilu, convencido de que los marines estadounidenses cederían ante un ataque decidido. Se equivocó estrepitosamente. Los marines diezmaron a su fuerza con fuego de fusiles, ametralladoras y artillería, y a la mañana siguiente contabilizaron más de 800 japoneses muertos en el banco de arena. Ichiki, incapaz de aceptar la humillación, quemó la bandera de su regimiento y se suicidó. Pero los japoneses no se detuvieron. No podían detenerse mientras existiera el aeródromo, porque el aeródromo era el punto clave. El aeródromo permitía a los aviones estadounidenses operar durante el día, desafiando la supremacía naval japonesa y encareciendo cada vez más las misiones de refuerzo del Tokyo Express. Sin el aeródromo, los japoneses podrían haber abastecido y reforzado Guadalcanal a su antojo, finalmente, haber superado a los marines por su superioridad numérica. Cada asalto japonés al aeródromo de Henderson era un intento de silenciar esos aviones. Cada marine que defendía el perímetro comprendía, de la manera más visceral posible, exactamente qué defendían y qué sucedería si fracasaban. Durante septiembre y octubre, los combates se intensificaron. La batalla de Vladirig, librada las noches del 12 y 13 de septiembre, fue quizás el momento más crítico de toda la campaña. El coronel Merritt Edson, al mando del primer batallón de incursiones, posicionó a sus hombres a lo largo de una larga y árida cresta al sur de Henderson Field, que su inteligencia había identificado como el eje de ataque japonés más probable. Tenía razón. Durante 2 noches, el mayor general Kawaguchi Kiyotake lanzó a sus hombres por esa cresta en oleadas frenéticas, y durante 2 noches, las incursiones de Edson, superadas en número y luchando en la oscuridad, los contuvieron por un margen mínimo, retrocediendo paso a paso y contraatacando, doblando la línea pero sin romperse jamás. Al amanecer del 14 de septiembre, la cresta se mantuvo firme, y con ella, Henderson Field.
Edson recibió la medalla de honor por sus acciones durante esas 2 noches. Sus incursiones sufrieron un 50% de bajas. Durante esas semanas, Van de Grift estuvo presente en todas partes, visitaba a sus hombres en el frente, compartía sus raciones y dormía en el barro cuando lograba dormir. Comprendió instintivamente que su tarea más importante no era táctica. Sus comandantes subordinados eran hombres capaces que conocían bien su trabajo. Su tarea más importante era hacerse notar. Proyectar una calma y seguridad que aseguraban que todo iba a salir bien, incluso en los días en que escribía en privado a sus superiores que la situación se estaba volviendo insostenible y que la división necesitaba refuerzos. Luchó en 2 frentes simultáneamente, en la isla, contra los japoneses, y en la retaguardia, contra la tendencia institucional del alto mando a tratar Guadalcanal como un asunto secundario en lugar del teatro de operaciones decisivo que realmente era. Fue implacable al exigir refuerzos, suministros y que la Armada se comprometiera nuevamente a proteger las aguas que rodean la isla. Lenta y dolorosamente, sus demandas fueron atendidas. Las tropas del ejército comenzaron a llegar en octubre, aliviando en parte la presión sobre los exhaustos infantes de marina. La Armada libró varios combates encarnizados en las aguas que rodean Guadalcanal. Las batallas del Cabo Esperance, las Islas Santa Cruz y las 2 batallas navales de Guadalcanal en noviembre, pagando un precio terrible en barcos y hombres, pero ganando gradualmente el control de los accesos a la isla. El servicio del Tokyo Express se ralentizó y finalmente se interrumpió. Y con ello, la guarnición japonesa en Guadalcanal comenzó a sufrir hambre y enfermedades, aislada de los suministros y refuerzos que necesitaba para sostener la lucha. El propio Van de Grift fue evacuado en diciembre de 1942, no porque la batalla hubiera terminado, sino porque estaba prácticamente destrozado físicamente. Había perdido 25 libras. Había superado una enfermedad que habría requerido hospitalización para la mayoría de los hombres. Había comandado bajo un nivel de estrés sostenido que pocos oficiales militares en la historia de Estados Unidos han experimentado, y lo había hecho durante 4 meses y medio sin descanso. Cuando abandonó Guadalcanal el 9 de diciembre de 1942, entregó el mando a Mayor General del Ejército Alexander Patch, quien finalizaría la campaña. Las últimas tropas japonesas fueron evacuadas de Guadalcanal a principios de febrero de 1943. La isla era estadounidense y seguiría siéndolo durante el resto de la guerra. El reconocimiento llegó de forma rápida y merecida. El 13 de enero de 1943, en una ceremonia en Noumea, Nueva Caledonia, el almirante William Halsey condecoró personalmente Van de Grift con la Medalla de Honor. La mención decía, en parte, que sus acciones se distinguieron por su extraordinario valor y buen juicio, que, gracias a su liderazgo sobresaliente y brillante capacidad táctica, había organizado y estabilizado la defensa contra un ataque enemigo superior y coordinado, y que había honrado enormemente tanto a sí mismo como al servicio naval de los Estados Unidos. Era la máxima condecoración al valor de la nación, y muy pocos hombres la habían merecido con mayor justicia. Pero Van de Grift aún no había terminado. En julio de 1943, se le otorgó el mando del primer cuerpo anfibio de infantería de marina y lo dirigió durante los feroces combates en Bougainville, otra campaña insular que demostró su dominio del tipo de guerra anfibia que se estaba convirtiendo en el modo operativo definitorio del Teatro de Operaciones del Pacífico. Y entonces, en enero de 1944, ocurrió algo sin precedentes en la historia del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Alexander Archer Van de Grift fue nombrado comandante del Cuerpo de Marines, el primer general en ocupar ese cargo mientras la nación estaba en guerra. Fue ascendido a general de división, siendo el segundo hombre en toda la historia del cuerpo en ostentar el rango de general de división. Como comandante, Van de Grift libró una batalla diferente, menos dramática pero, en cierto modo, igual de importante. A medida que la guerra se acercaba a su fin y la planificación de la invasión de Japón comenzaba a tomar forma, las estimaciones de bajas para operaciones como el Olympic, el asalto planeado a Kyushu, ascendían a cientos de miles. Van de Grift fue una de las voces que defendió con vehemencia alternativas. La historia no le exigiría ver esos planes ejecutados. Las bombas atómicas cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945. Japón se rindió y la invasión que podría haber costado 1 millón de vidas nunca se produjo. Tras la guerra, Van de Grift se enfrentó a una nueva amenaza. Los recortadores presupuestarios y los reorganizadores que, en el frenesí de la victoria y el afán de desmovilización, querían reducir drásticamente o incluso eliminar al Cuerpo de Marines como fuerza de combate independiente. En Washington se barajaron propuestas serias para integrar a los marines en el ejército,
para eliminar su identidad propia, su cultura propia, su pretensión de desempeñar un papel único e insustituible en la defensa estadounidense. Van de Grift compareció ante el Comité de Asuntos Navales del Senado en mayo de 1946 y pronunció una declaración que se ha citado en los cuarteles de los marines desde entonces. Les dijo a los senadores, con serena y absoluta convicción, que el cuerpo de marines afrontaría el desafío, como siempre lo había hecho, y que creía que el pueblo estadounidense, al comprender lo que estaba en juego, no se despojaría voluntariamente de una fuerza que también les había servido. No fue un discurso apasionado, no fue teatral. Fue simplemente un hombre que se había ganado el derecho a hablar diciendo la verdad, y funcionó. El cuerpo de marines sobrevivió. Van de Grift se retiró del servicio activo el 1 de abril de 1949, tras 40 años de servicio. Se estableció en Delray Beach, Florida, y vivió la vida tranquila que los años de guerra le habían arrebatado, escribiendo sus memorias y observando desde la distancia cómo el cuerpo que había ayudado a preservar luchaba en Corea y Vietnam. Había sobrevivido a la mayoría de sus contemporáneos. Había visto el mundo cambiar de maneras que habrían sido inimaginables para el joven virginiano que entró en una oficina de reclutamiento en 1908 con nada más que ambición y valor. Alexander Archer Van de Grift falleció el 8 de mayo de 1973 en Bethesda, Maryland. Tenía 86 años. Fue sepultado con todos los honores en el Cementerio Nacional de Arlington, en el mismo lugar que él y otros hombres como él dedicaron sus vidas a hacer posible que otros pudieran visitarlo en paz. Su legado no está escrito en monumentos ni en citas célebres, sino en el resultado de una batalla que la mayoría de los estadounidenses ya no recuerdan. Guadalcanal no era inevitable. Los marines que defendieron la isla durante el verano y el otoño de 1942 estaban exhaustos, con escasos suministros y rodeados. Resistieron porque eran hombres de una calidad excepcional y porque el general al mando se negaba a aceptar que la situación fuera desesperada. Al defender Guadalcanal, pusieron fin a la ofensiva estratégica de Japón en el Pacífico. Al defender Guadalcanal, le dieron a Estados Unidos la base, el aeródromo y el impulso necesarios para iniciar la larga y brutal ofensiva isla por isla que culminaría con la bandera estadounidense ondeando sobre la bahía de Tokio 3 años después. Al defender Guadalcanal, bien pudieron haber cambiado el resultado de toda la guerra. Van de Grift jamás habló de aquellos meses con la autocomplacencia que tan naturalmente caracterizaba a algunos de sus contemporáneos. Siempre atribuyó el mérito a sus infantes de marina, sin reservas, y lo decía en serio. Comprendió algo que los ávidos de fama nunca llegaron a captar del todo, que la valía de un general no se mide por la cantidad de discursos que pronuncia ni por lo bien que salen las fotos, sino por si sus hombres siguen en pie al amanecer. En Guadalcanal, seguían en pie. Cada mañana, durante 6 meses, seguían en pie. Ese es el legado de Alexander Van de Grift. No la medalla, ni el rango, ni el título. El hecho de que, cuando lo perdieron todo, los suministros, el apoyo naval, la garantía de refuerzos, la esperanza de sobrevivir, sus hombres resistieron. Eso fue lo que él les dio. Y eso es lo que ellos le devolvieron a él, a su país y al mundo. Si esta historia te conmovió, si te recordó porque los héroes anónimos merecen ser recordados junto a los famosos, suscríbete a este canal para no perderte ninguna otra historia similar. Y déjanos un comentario abajo diciéndonos qué héroe de la Segunda Guerra Mundial quieres que presentemos a continuación, porque hay cientos de historias más como esta esperando ser contadas.